Covema Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. A nuestra querida audiencia Codemada y a todos los oyentes a donde llega la señal de la voz de Bogotá, el saludo de bienvenida a este espacio institucional. Nos acompañan hoy en la mesa de trabajo el profesor Pablo Emilio Cárdenas, él es jefe del Departamento de Sistemas en la cooperativa, y Alfredo Cadena, asesor en el Departamento de Educación. Esperamos disfruten los minutos siguientes con la información que tenemos para compartirles hoy. Muy buenos días a todos los oyentes. Un feliz día y muchas gracias por la invitación. Bueno, un abrazo solidario a toda la familia Codemada y a quienes nos escuchan en el dial hoy domingo. Profesor Pablo, ¿cómo ha venido funcionando esta actualización de datos vía digital para los propósitos que la cooperativa necesita mantener al día? Sí, bueno, recordar que hay una norma que nos obliga a tener nuestra información actualizada y que además pues es necesario, por ejemplo, para efectos de comunicación y esta vez en concreto para efectos de tener las direcciones exactas para la entrega del obsequio de fin de año. Entonces, a propósito de eso, pues se está pidiendo que actualicemos nuestra información, que desde luego está amparada por las normas que exigen confidencialidad y tratamiento responsable de esa información, y entonces se buscó ese mecanismo de actualización a través de un formulario electrónico virtual, que es entrar a la página, diligenciar ahí la información y enviarla por ese medio. Entonces, repito, es muy fácil. En la página hay un banner en donde se refiere a la actualización de datos, hacer clic en un icono que sale y entonces sale el formulario, se digita ahí la información y al final pues se envía. Eso ya es un mecanismo que todos utilizamos no solamente para este caso, sino en varias instancias. ¿Hay dos formularios? ¿O hay algún formulario que no deba diligenciarse porque esté resumido en otro documento? ¿O todo el material, todos los documentos que están allí condensados en este archivo hay que digitarlos? Bueno, sí, efectivamente en este momento tenemos dos formularios. Un formulario extenso, tamaño oficio por ambos lados, en donde está información personal, familiar, financiera, y con firma y huella. Ese es un formulario que, como digo, todos debemos diligenciar, pero es el que ha estado vigente desde hace unos 3 años, y entonces pues yo creo que ya todos lo diligenciamos porque se diligencia cuando uno se afilia o cuando va a solicitar crédito o cuando va a actualizar la información. Ese también está en la página e inicialmente algunos compañeros lo imprimieron, lo escanearon y lo enviaron. Pero es un poco más difícil, más dispendioso ese procedimiento. Entonces, por esa razón, se colocó el formulario electrónico. Y entonces ese no hay que imprimirlo, sino que se diligencia ahí y se envía por el mismo medio, por internet. Pero efectivamente el formulario extenso sigue existiendo, por ejemplo, para las nuevas afiliaciones, para las solicitudes de crédito, ese también existe, pero el que es obligación ahora para efectos de la entrega del obsequio es el formulario básico, el que está en la página y se diligencia electrónicamente. ¿Y tienen la cifra de cuántos asociados ya han podido hacerlo a través de este medio? Efectivamente, eso lo estamos logrando exitosamente. A mediados de la semana, el reporte es que ya habíamos sobrepasado los 14,000 formularios recibidos, es decir, 14,000 asociados que actualizaron su información, y el llamado a que ojalá todos nos reportemos por ese medio. Y bueno, recordar que la obligación es una actualización cada año,
y cuando haya algún cambio, porque si cambio mi número de teléfono, la dirección de la casa, pues hay que reportarlo enseguida, porque si no, eso nos dificulta la comunicación, y en este caso, por ejemplo, el del obsequio que se va a enviar a domicilio, pues se pide la comprensión en el siguiente sentido. A domicilio se va a estar enviando a partir de diciembre y hasta el 28 de febrero, pero en este lapso no va a haber entrega en oficinas. A partir del 1 de marzo y hasta que todos los asociados tengan su obsequio, pues sí se va a disponer la entrega presencial en las oficinas de la cooperativa. También es bueno informar, y es que cuando no se encuentra el asociado en la dirección que tenemos registrada aquí en la base de datos, lo van a contactar por teléfono y se va a enviar de nuevo el obsequio. Aclarado ese punto, ahora entonces vamos a retomar este artículo que usted nos ha compartido a través de la edición 134 de nuestro periódico Codema Hoy. Que la paz, la alegría y el gozo de esta Navidad colmen los hogares y los corazones de todos, y la ilusión del nuevo año traiga bienestar y prosperidad para toda la familia codemada. Ha llegado Navidad, la familia... Feliz Navidad y próspero Año Nuevo son los deseos de la Cooperativa del Magisterio Codema. Cinco décadas de experiencia, liderazgo, vocación de servicio y fidelidad con los principios cooperativos, viviendo el espíritu de la solidaridad, abrazando el presente de asociados, familias y comunidades para seguir construyendo entre todos un futuro sostenible. Codema, empresa líder del sector cooperativo colombiano y patrimonio de los educadores de Bogotá. Vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. Está en el aire, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Codema Hoy. En Codema Hoy, tiempo para conocer proyectos y realizaciones de nuestra comunidad codemada. Mi nombre es Jenny Lisbeth Vanegas Gamba, soy docente del Colegio Tom Adams, soy licenciada en Educación Artística, tengo una especialización en Gerencia Educativa y actualmente estoy cursando una maestría. El proyecto que yo lidero en el colegio se llama AstroTom Kids, es un proyecto de astronomía para primera infancia. Este proyecto inicia desde el 2019, cuando decidí hacer una clase que incluyera la astronomía, y la respuesta en los estudiantes fue algo emocionante. Decidí ser parte del proyecto de Planetario para Profes en el Planetario de Bogotá. Allí nos brindan capacitación y nos explican cómo llegar a los estudiantes con este tema. Fue maravilloso y quise pasarlo como un proyecto formal dentro de la institución. Y afortunadamente, gracias a las directivas y a la parte administrativa, así fue. Iniciamos este proyecto realizando una actividad que fue el crear nuestro propio traje de astronauta. Fue elaborado con material reciclable y la respuesta fue muy bonita porque todos los niños participaron y las familias se incluyeron en este tema y les gustó mucho. Tenemos un espacio en el colegio donde lo decoramos de una forma que quisiera representar lo que era el universo,
pudimos proyectar unas constelaciones, tuvimos también una proyección de planetas, usamos la tecnología porque es necesaria para poder hacer todo ese tipo de actividades. Y hoy en día, en la cuarentena que estamos viviendo, sigue latente el interés por la astronomía. Estamos viendo lo que es la noche, el día, los fenómenos naturales, la importancia de la Tierra dentro del universo y todo lo que lleva a ver de nuestra Tierra las cosas más importantes y lo importantes que son dentro de la Vía Láctea. Entonces, ellos empiezan a crear unas habilidades de pensamiento crítico porque se preguntan de dónde vienen las cosas, que el por qué, que se empiecen a crear preguntas y posibles respuestas. Es un proyecto muy importante y de verdad que es significativo, y el aprendizaje que se ve se nota, y la emoción de un estudiante cuando aprende es algo maravilloso. Muchísimas gracias y esperando que sigamos con nuestro proyecto de AstroTom Kids en el Colegio Tom Adams. Nuestro periódico ya empieza a circular, ya empieza a llegar a las casas de los asociados y asociadas, y allí hay varios artículos interesantes. Uno de ellos, en la pospandemia, la normalidad o el cambio, que es, digamos, la propuesta que usted tiene a través de ese artículo. Quisiéramos empezar a desglosar algunos elementos que usted nos aporta allí. En concreto es que se viene dando la discusión, las opiniones en torno a qué va a suceder, a cómo va a estar el mundo después de esta crisis de salud, de esta pandemia. Dos cosas. El mundo no va a ser igual, objetivamente, y además no conviene que regresemos a esa normalidad en la que estábamos, porque más que anormalidad, pues es un mundo de conflicto, de problemas sociales, que ojalá la pandemia nos conduzca a una nueva situación. Quiero resaltar como dos temas que no van a ser iguales después de la pospandemia. En primer lugar, el entorno económico. La pandemia ha generado una crisis económica gravísima que no se había visto en muchos años, y que para los sectores de trabajadores lo que significa es en concreto un incremento de la pobreza por desempleo, igualmente un incremento de la desigualdad social. Y eso no se recupera en unos pocos años. En Colombia específicamente, las proyecciones, por ejemplo, que hace el gobierno es que el año entrante vamos a crecer el 5%, pero si en el 19 disminuimos el crecimiento en el 7%, ahí quedamos en deuda ya como de un año, 2 años. Lo que vamos a tener es una recuperación lenta, y entonces hay una situación que nos permite afirmar que no vamos a volver a como estábamos antes. En segundo lugar, ya había antes de la pandemia un incremento, un despertar de la movilización social, de los movimientos que piden cambios. Y eso se frenó un poco por el confinamiento, pero ya estamos viendo que eso se está reactivando, y en la pospandemia eso va a ser mucho más fuerte, mucho más gente vinculada a esos movimientos de protesta o de partidarios del cambio. Eso por la situación que se venía dando, agravada con estos problemas de desigualdad, y un poco porque hay mucha más conciencia y mayor movilización de la gente. Ahora, un tema que está como más cercano a nosotros, que pone en evidencia la pospandemia, es que la cultura del individualismo, la cultura de nuestro sistema económico, no nos va a permitir solucionar crisis como esta. Es decir, ya desde muchos ángulos se ha dicho, si no hay una cooperación de todos, pues todos nos vamos a afectar, vamos a estar en riesgo. Próximos eventos de crisis tienen esa característica. Ahí tenemos el consenso de que puede venir una crisis global originada por el cambio climático. Y en una crisis de ese tipo tiene las mismas características. O que nos salvamos todos o que no se salva nadie.
Uno de los problemas que va a generar próximamente es el problema del agua, de la escasez del agua en algunos sectores. Y bueno, esa gente que va a sufrir ese problema, pues en alguna parte va a buscar ese recurso, igual que la alimentación. Y entonces ni siquiera una burbuja de privilegio va a salvar a un sector de la sociedad. Las crisis ahora son globales y las soluciones tienen que ser globales. Las del cambio climático, las de pobreza y desigualdad, es necesario que la humanidad las afronte a través de la cooperación, a través de un sistema productivo que sea más solidario. Alfredo, en perspectiva de lo mencionado por el profesor Pablo, ¿cómo estamos nosotros considerando nuestro sector ahora? ¿Nuestra mirada ha cambiado y cambiará a futuro? Sí, yo lo primero que quiero es hacer un reconocimiento al profe Pablo sobre esa reflexión que no solamente se están haciendo los poderosos de buscar volver a la normalidad, sino que también los medios nos están vendiendo esa idea que es falsa. Como bien decía él, veníamos en un ascenso de las movilizaciones por la crisis estructural del modelo en el mundo, en Francia con los chalecos amarillos, en España, aquí en América Latina, en los Estados Unidos, y la pandemia puso eso más crítico. Y entonces lo que va a suceder es que va a ser un escenario supremamente duro, donde en el caso del sector de la economía solidaria y popular, ¿no? Aunque la economía solidaria es esa mezcla de lo que es el cooperativismo, el mutualismo, las economías ancestrales y las economías populares, es decir, las economías por cuenta propia, van a tener que resistir toda esa agudización de la crisis del modelo sumado a la pandemia. Entonces, efectivamente, sí hay todos los miércoles a las 4 de la tarde está funcionando el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que ya no es solamente colombiano, sino es latinoamericano y con participación de personas de Europa. Y allí hemos encontrado una cosa, y es que hay que volcar la mirada de todo el movimiento de la cooperación en sus diferentes formas hacia el territorio. Es decir, la reactivación de las sociedades no va a ser por sectores económicos, sino en territorios concretos. Porque hay las siguientes variables. Entendiendo territorio, no lo geográfico. No solamente lo geográfico, sino el ecosistema en primer lugar, ¿sí? ¿Dónde están los recursos naturales y el agua? ¿Cómo administrarlos? Como decía el profe. 2, ¿dónde está la infraestructura? ¿Dónde están las comunidades? ¿Cuáles son las vocaciones naturales de esas zonas geográficas? ¿Cuál es el ecosistema empresarial que hay? Y ahí es donde puede caber la posibilidad, si hay generosidad, si hay humanidad, de que hayan consensos, que hayan convergencias, que hayan acuerdos. Si se mantiene la idea física de simplemente la economía del negocio, lo que llamaban los griegos la cremastística, y no la economía para la vida y para reproducir la vida, pues se van a agudizar los conflictos. Porque así como unos van a querer defender sus privilegios, los otros van a buscar, como sea, no aguantar hambre, tener techo, tener salud, tener vivienda, tener educación, lo básico. Y ya vemos que un poco ese es el escenario que se está construyendo. Entonces, todo este movimiento de la cooperación, todo el sector social y solidario, está volcando su mirada a reactivar los territorios. No a pensarnos la economía como sectores abstractos, sino allí. Segunda variable, la movilidad. Si nosotros generamos circuitos económicos solidarios, redes de emprendimiento interconectadas, clúster, cadenas de valor, etcétera, en un mismo territorio estamos impidiendo que la gente se desplace innecesariamente a otros lugares y siga desagregando, expandiendo la pandemia. Entonces, esa es otra variable importante. Y lo otro que permite redistribuir la riqueza y hacer de eso un círculo virtuoso, en el cual todos aportamos, todos ganamos, todos ahorramos y todos volvemos a
a enriquecer el proceso económico, social y cultural con soporte en lo ambiental. Profesor Pablo Emilio, uno de los elementos que usted desarrolla en este análisis de la situación post-pandemia tiene que ver con la labor docente, con la labor educativa, un ingrediente para conversarlo con nuestros asociados y asociadas de la cooperativa. Sí, el nivel de pensamiento crítico, de pensamiento comprensivo, es muy bajo en Colombia. Estamos muy mal en ese sentido. Y yo digo, incluyéndome, eso nos compete, nos interpela a los educadores. Cuando hablamos de calidad de educación, eso tiene que ver con eso. Porque resulta que ahora no solamente toca enseñar a leer libros, sino que toca enseñar a leer medios, la televisión, las redes, los discursos religiosos. Lamentablemente la religión se está utilizando como un instrumento de dominio político. Eso ya no es atrevido plantearlo. Entonces, pues en la educación nos toca abordar esos temas necesariamente. Y bueno, lo de formación de pensamiento crítico es algo muy complejo, muy serio, pero estamos llamados a mirar ese problema y a mirar a ver qué hacemos con nuestros estudiantes. Hay un riesgo y es que caigamos en el adoctrinamiento y entonces si yo tengo una posición política voy a querer que mis estudiantes tengan esa misma. Eso absolutamente no es pensamiento crítico. Pensamiento crítico son habilidades de pensamiento que hay que desarrollar a través de las diferentes materias y como he dicho, eso sencillamente es enseñar a leer. Esa es una de las conclusiones que planteo ahí en el artículo, al que invito a que leamos, reflexionemos y vayamos pensando en qué puede hacer cada uno. Sí, yo comparto eso y es más, en el Departamento de Educación, en los diplomados que estamos desarrollando para quienes aspiran a ser delegadas y delegados, el principio fundamental es generar pensamiento. Y se trata es de aprender a contextualizar los problemas, aprender a argumentar los puntos de vista y aprender a escuchar todas las opciones. Y a partir de eso sí construir su propia visión de las cosas, así cuestione mis propios legados. Porque lo que pasa es que la realidad del mundo y la dinámica del mundo es supremamente acelerada. Entonces los cambios son veloces. Hay quienes inclusive hablan no de una época de cambios, sino de un cambio de época. Entonces eso hace que también los sistemas de pensamiento se flexibilicen sin caer tampoco en los lugares comunes y en las generalizaciones que dicen todo y no dicen nada, pero sí también en una actitud mucho más flexible, pero argumentada y contextualizada, que finalmente aporte salidas a los problemas que tenemos en la actualidad. Porque de nada sirven los sistemas de pensamiento si no dan respuesta a los problemas, ¿sí? Entonces yo creo que bienvenido ese llamado que nos hace el profe Pablo en el artículo. Nosotros, en el caso del departamento para la formación de los futuros directivos y directivas de la cooperativa, estamos en esa onda, en esa lógica. Bueno, y con esta actualización de temas y de novedades que va presentando la actividad institucional, llegamos al final del programa, agradeciendo a nuestros invitados en el día de hoy y a ustedes, a nuestra querida audiencia, su compañía en estos minutos. Desde la dirección el profesor Manuel Sánchez, la coordinación de Alberto Villalba, con la asistencia técnica de Dairo Espinosa y la conducción y producción periodística de Esperanza Puente Santana. Nos encontramos el próximo domingo a partir de las 9:30, si Dios permite. Chao, chao amigos. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.